Hola amigos, buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Piensa tu Constitución, plataforma de la Fundación Piensa que busca hacer un aporte al debate constitucional desde acá, desde la región de Valparaíso, dando por una parte propuestas para nuestra nueva Constitución, también ofreciendo contenidos de educación cívica para que las personas de nuestra región podamos formarnos y tener más elementos de juicio para enfrentar el proceso constitucional y en tercer lugar ser también, como somos en la Fundación Piensa, un punto de encuentro para que personas incluso que podamos tener visiones de justicia distintas podamos sentarnos a conversar y tratar de ser un aporte al debate constitucional. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, abogado, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso y director ejecutivo de la Fundación Piensa. Ustedes saben, estamos en un año especial, el año 2021, que probablemente será un año histórico. El 11 de abril tenemos muchas elecciones a gobernador regional, alcaldes, a concejales y también a constituyentes, donde elegiremos a esas 155 chilenas y chilenos que tendrán la misión de redactar una nueva constitución que se le propondrá a la ciudadanía más o menos ahí durante el mes de mayo del año 2022. Esto es Piensa tu Constitución, programa de la Fundación Piensa que ustedes saben se transmite los días martes, miércoles y jueves por UCB Radio desde las 2:30 hasta la 1:30 y los días jueves como hoy lo transmitimos además por UCB Televisión. Hemos semana a semana ido escuchando a distintos actores relevantes de la región, escuchando sus visiones respecto del proceso, desde qué es la Constitución, cuál es nuestra historia constitucional, qué puede hacer una constitución o no, qué son o no los derechos sociales, qué rol juega la nueva constitución en el ámbito de la economía, y así hemos ido viendo semana a semana distintos aspectos que son muy relevantes para poder enfrentar de mejor modo el debate constitucional. Pero esta semana, amigos queridos, tuvimos el día lunes, ¿no?, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8M, y por lo tanto, y también desde la vocación regionalista que tiene este programa, nos hicimos la pregunta, bueno, ¿con qué mujer líder de la región podemos conversar? ¿Con qué mujer de la región que haya tenido una biografía que sea efectivamente un testimonio, ¿no?, del valor del aporte, por de pronto, de la mujer a la sociedad? Podíamos conversar y ahí rápidamente llegamos a nuestra invitada de hoy, con quien tendremos una conversación respecto de cuál es, a su juicio, ¿no?, el rol que tiene la mujer en la sociedad, cuáles son, a su juicio, las grandes brechas injustas que siguen permaneciendo en nuestra sociedad y también, por de pronto, con una especial aproximación al rol de la mujer en la empresa y cómo podemos avanzar como país y como región en ir superando estas brechas. Es por ello que hoy día nos acompaña en este nuevo capítulo de Piensa tu Constitución Lynn Gray, que es amiga de la casa, amiga de la Fundación, gran mujer de la región, que es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, es socia y directora ejecutiva de la firma Southern Nature Limitada. Se transformó Lynn en la primera mujer directora de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, que hay que decirlo, es la primera Cámara de Comercio del país, quien la nombró en el cargo en agosto del año 2009. Ahí Lynn tuvo una destacada participación y liderazgo en distintos temas, uno de los cuales, por de pronto, tiene que ver con la participación de la mujer, liderando la Mesa Mujer Empresa en diversos años. Se reconoce en Lynn su experiencia en importantes empresas, liderando diversas gerencias comerciales, de planificación estratégica, gestión y negocios en empresas chilenas y varias con operaciones internacionales. Lynn, sé muy bienvenida acá a la Fundación y particularmente a este programa de Piensa tu Constitución. Vamos a darle paso a Lynn. Hola, Lynn, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Agradezco que haya sido, digamos, hoy día, que es un día bien especial, digamos, nuestra conversación. Y creo que en la quinta región, la verdad es que tenemos muchas mujeres destacadísimas, así que espero que todas ellas de alguna u otra forma también tengan la oportunidad de participar, ¿ya?, en este tipo de programas, porque creo que sus aportes son tremendamente valiosos. Y tal como comentaste, con mucho orgullo hoy día la Cámara ya tiene un director integrado por
por muchas mujeres muy destacadas que claramente van a poder llevar, digamos, todo lo que es el ámbito de la mujer a nivel regional a otro nivel. Nosotros ya estamos pasando un poquito el bastón, ¿ya? Son varios años ya, así que me encanta que sean muchas mujeres jóvenes que estén realmente entusiasmadas con todo el aporte que se puede hacer desde, particularmente tanto en la empresa, pero también desde el ámbito gremial, ¿ya? Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Lynn, qué bueno verte, qué bueno estar contigo, escucharte. Y Lynn, tomando el punto que tú dices ahí rápidamente, hoy día, claro, hablar del Día de la Mujer ya es un poquito hasta casi lugar común, todo está en todos lados, todo el mundo habla, en las noticias, en los diarios, en los distintos medios de comunicación, pero en esto tú has sido pionera, ¿no? Es un tema que tú vienes liderando tanto desde tu aspecto biográfico, ¿no? Teniendo roles de liderazgo desde muy, muy joven, siendo mujer, y claro, desde hace mucho, mucho rato. ¿Cómo ves tú esta evolución, ¿no? En lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de las mujeres o especialmente de cómo la mujer se ha ido involucrando más en distintos aspectos de la sociedad? ¿Tú ves una diferencia grande o no respecto de cuando tú comenzaste con estos temas, por ejemplo, en la Cámara de Comercio y antes también, que lo que pasa hoy día? ¿Cómo ves tú cómo ha sido esta evolución? Mira, ha sido una evolución muy interesante en realidad, y la verdad es que quiero, acusándome al tiro, pero quiero volver un poco atrás en el tiempo, porque desde los tiempos de la universidad, nosotros cuando entramos a estudiar, digamos, éramos un curso muy grande, pero en total de un curso de alrededor de 120 éramos, creo que 14 mujeres. Casi todas terminamos la carrera en esa época, tuvimos compañeros extraordinarios profesores también, eh, pero claramente eso ya muestra un cambio al día de hoy en que prácticamente carreras como la que estudié yo, ingeniería comercial, son 50 y 50 en términos de quienes ingresan y el egreso también, ¿ya? Y eso ya muestra una gran diferencia. Claramente sí había un tremendo cambio en términos de que en la empresa en general, yo creo que a nivel de ingreso, las oportunidades son bastante parecidas, ¿ya? Hay pocas diferencias. En esa época existía bastante discriminación por el tema de cuántas mujeres, el tema de las salas cunas, ¿ya? Que después de alguna forma, porque no ha terminado completamente, fue cambiando. Pero una vez adentro, las oportunidades, yo diría que en general eran bastante, en los primeros años, bastante equitativas. El problema se presenta siempre después, y eso no ha cambiado mucho. El problema siempre se presenta cuando la mujer en la familia se casa o no se casa, pero decide tener familia. Y eso tiene un impacto que hasta el día de hoy, y particularmente si miramos este año 2020, nuestro año de pandemia, ha tenido el impacto más relevante para la mujer en todo el mundo, no solo acá en Chile. ¿Por qué? Porque nuevamente todo lo que se pudo avanzar en términos de todas las instituciones de apoyo que uno necesita para poder seguir trabajando, poder mantenerse en el trabajo durante los periodos más complejos, tanto de la maternidad como después de la educación de los niños, particularmente cuando son pequeños, todo ese soporte se desarma, ¿ya? Ese soporte es un soporte que está dado tanto desde lo público, pero muy fuertemente, particularmente para nosotros, yo diría en el mundo, pero nosotros en América Latina también, lo da la familia, ¿ya? Lo dan distintos entes familiares que se involucran en la educación, en el apoyo para que la mujer pueda trabajar. Entonces, hoy en día eso se volvió a trizar y creo que tenemos un tremendo desafío de reconstruirlo rápidamente. Es decir, este año, que es un año de presencial, no presencial, ya no podemos volver atrás, tenemos que pensar un futuro distinto para que esto funcione siempre y funcione bien. Y aquí creo yo que la empresa en particular tiene un rol muy importante en términos de replantearse cómo entregar las condiciones para que la mujer pueda entregar su potencial al 100%,
eh, bajo un escenario diferente y un futuro que va a ser de todas maneras diferente. Súper interesante, Lynn. Y ahí, Lynn, me gustaría tocar como dos temitas. Por una parte, ha existido a nivel de legislación una serie de avances, por ejemplo, empezando en leyes como respecto al postnatal u otros, que tienen que ver con el reconocimiento de ciertos derechos y tal, pero que la contracara para algunos tiene que ver también con de repente discriminaciones a la hora de contratar, que se encarece la contratación de mujeres, ¿no? Dicen algunos. Entonces, a mí me gustaría ver cómo ves tú eso por una parte, es decir, si es que este tipo de legislaciones favorecen, en qué grado, o de repente terminan perjudicando incluso a la mujer y cómo abordarlo. Y por otro lado, ya como más a nivel, por así decirlo, de directorio, gerencial, uno suele escuchar que hay distintos ambientes muy machistas, ¿no?, en la sociedad chilena, y suele ponérsele esa etiqueta también al gran empresariado, ¿no?, o a los empresarios, especialmente los directorios, y a ti te ha tocado tener roles gerenciales, roles en directorio. Entonces me gustaría también saber si tú suscribes esa visión, ¿no?, de como un empresario chileno muy machista, y si eso se ha ido morigerando, se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Me gustaría abordar esos dos temitas, Lynn, si te parece. Sí, por supuesto. Mira, sí, efectivamente es así. La verdad es que durante muchos años, y todavía, si tú ves los porcentajes, la verdad es que tú miras si vemos en el ámbito de los directorios o incluso las planes ejecutivas, digamos, de más alto nivel, el número de mujeres siempre son bajos, ¿ya? Es decir, la proporcionalidad de mujer-hombre es muy baja, ¿ya? Y yo siempre hacía un ejercicio que cuando se presentaban las fotos, digamos, de los directorios, etcétera, de las empresas, de rápidamente ver cuántas mujeres habían. Todavía hay muchos directorios en que no hay, ¿ya? Ninguna. Más y más empiezan a aparecer. Pero cuando tú ves que aparece una o dos, te dices, por lo menos hay una visión femenina que creo que es tremendamente importante. Pero la verdad es que es muy poco. Es muy poco, y el avance en ese sentido ha sido sumamente lento. Se han hecho esfuerzos, y de hecho a nivel gobierno incluso se han hecho esfuerzos importantes, y la empresa, a nivel de empresas públicas, esto se ha ido cambiando un poco a la fuerza, porque hay muchas mujeres que están dispuestas a asumir esos roles en directorio y que tienen todas las capacidades para hacerlo, ¿ya? Y pasa más por un tema de oportunidades, ¿ya? Porque la verdad es que las recomendaciones, normalmente hay recomendaciones entre pares, tienes que cumplir ciertos roles, y la mujer en eso a veces quizás incluso se autorrestringe un poco, porque todo esto significa demandas incluso mayores sobre su tiempo, que es algo que es lo más preciado que tenemos, y tiempo que muchas veces queremos compartir con nuestras familias, con nuestros hijos, en el caso mío, hijos, nietos, qué sé yo. Entonces uno empieza a dudar, ¿ya? Pero la verdad es que creo que ese tiempo se puede manejar bastante bien, que es importante que se asuma ese desafío y se mantenga, porque hoy en día nuestra sociedad requiere una visión, como te comenté al principio, mucho más multidimensional. Las decisiones que se toman cuando hay más mujeres en los directorios, creo que son, no quiero hablar de inclusivas, pero creo que completan, tiene como una cosmovisión más completa, ¿ya? Cuando no es así, creo que faltan elementos, y muchas de las decisiones, por lo menos desde mi punto de vista, erróneas que tú ves que toman, pero de repente uno dice, ¿cómo una empresa de este tamaño, con operaciones a nivel mundial, comete estos errores? Y yo creo que los errores son un tema de falta de una visión más estratégica, de realmente considerar a todos los stakeholders, ¿ya? Todos sus actores. Y eso es porque es una visión muy, no te digo que necesariamente mala, pero bastante sesgada a veces. Así que, Aileen, ¿te puedo interrumpir? dime. Ahí, en el fondo, en el hecho de que efectivamente en estas fotos de los directorios aparecen muy pocas mujeres, tú mencionabas que realmente hay mujeres que no están dispuestas, porque no están dispuestas en buena hora quizá, o dependiendo, claro, del proyecto de vida de cada una, digamos, dejar de dedicarle el tiempo a otras cosas, como la familia, para dedicárselo a esto. A tu juicio, el que hayan pocas mujeres en estos directorios, ¿pasa
fundamentalmente porque hay pocas mujeres dispuestas a hacerlo, o pasa más bien por que los directorios o quienes tomen la decisión de incorporarlas o no ven en las mujeres que postulan los valores que tú dices y que aportan, ¿no? Para darle aproximaciones distintas a las direcciones que toman los gobiernos de las distintas compañías. ¿Por dónde pasa, ahora sí decirlo, la madre del cordero? Sí, yo creo que más lo último que lo primero. Yo creo que hay que romper un poco este paradigma, digamos, y hay que incorporar más mujeres. Y cuando esto tiene mucho que ver con los liderazgos también. Cuando tú ves que hay más mujeres participando, dices, bueno, ¿cómo se las arregla? Y la verdad es que muchas veces tú piensas en estos directores que pueden ser bastante largos, en horarios fuera de horarios normales de trabajo, etcétera. Pero hoy día, como bien vimos con la pandemia, todo el mundo pudimos funcionar en forma remota bastante bien, ¿ya? No es lo óptimo, pero funciona, ¿ya? Nosotros tuvimos directorios todo el año pasado de muchas organizaciones, en las que yo participo, todas virtuales, ¿ya? Cosa que antiguamente era muy complejo decir, oye, yo me puedo sumar en forma remota, sí, pero no, pero es que es más difícil. Pero hoy día nos dimos cuenta que existe la tecnología como para hacerlo perfectamente bien. Entonces tú te puedes sumar desde cualquier parte, y eso creo que es tremendamente beneficioso para la mujer, ¿ya? Porque no hay excusa, digamos, es cuestión de separar un poco de tiempo, no tienes tiempo de traslado, y además con estos directorios virtuales la verdad es que son bastante más acotados, y creo que todo el mundo hemos aprendido a ser tremendamente más eficientes con nuestro tiempo. Así que yo diría que al final sí, un poquito el mix, cada vez hay menos miedo de participar en algunos directorios. Creo que hay muchas más mujeres que están felices de postularse, de participar, de activamente buscar, digamos, estas participaciones, porque ven que ahí hay una buena forma de poder contribuir con sus visiones y con sus conocimientos a construir lo que al final queremos, espero que todos, que sea una sociedad mucho mejor. Estamos conversando acá en Piensa tu Constitución con Lynn Gray, destacada mujer de nuestra región de Valparaíso, en esta semana en la que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. Esto es Piensa tu Constitución. Los invitamos a que nos sigan en nuestras distintas plataformas, de modo tal que se puedan hacer parte, conversar, sugerir invitados y seguir siendo parte de este proyecto de la Fundación Piensa. Lynn, volvamos sobre un poquito lo que te decía antes, en el sentido de cómo ves tú esta suerte de tensión o dónde tirar la línea entre legislación que tienda a proteger los derechos de las mujeres, particularmente en el ejercicio de su vida laboral, como pueden ser leyes como el postnatal de 6 meses u otros más, con digamos, no recargar, ¿no?, por así decirlo, la contratación de mujeres, ¿no? ¿Ves tú ahí una tensión o no? Que de repente leyes que pueden ser muy bien intencionadas terminen, en términos prácticos, produciendo efectos contraproducentes, como puede ser la decisión de no contratar a una mujer porque puede resultar muy encarecida esta legislación, o aquello es una visión equivocada a tu juicio? Mira, yo creo que debiese ser una visión equivocada, porque la verdad es que efectivamente muchas de estas leyes que tratan de equiparar la cancha y de generar las condiciones para que la mujer en realidad pueda ejercer su trabajo y volver al trabajo con la situación de sus niños, digamos, relativamente resuelta, es un tema no solo de la mujer. Si las mujeres tenemos niños porque tenemos a alguien que nos quiere, con que tuvimos, digamos, relaciones, decidimos formar una familia o tener niños, entonces esta cosa es compartida. Entonces es un tema familiar y por lo tanto yo creo que hay que insistir en los temas de familia. ¿Cómo hacemos de que nuestra legislación efectivamente beneficie a la familia como un todo? Estas familias hoy en día muchas veces son uniparentales, hay algunos de los miembros que quizás no pueden, no quieren asumir, digamos, su rol, pero en definitiva tenemos que, como sociedad, dejar puestos los resguardos para que la persona, mujer o hombre, pueda realmente desarrollarse a plenitud.
Y en eso creo que el rol del Estado tiene mucho, mucho que ver con garantizar ciertas cosas básicas que son para ambos, en definitiva. Es decir, nosotros las mujeres somos las que tenemos los niños y por lo tanto tenemos que dedicarle una dedicación especial y necesitamos tiempo para recuperarnos y para darle las mejores herramientas a estos bebés que nacen eh, absolutamente dependientes de nosotros y del cariño, del amor y las condiciones que les podemos proveer. Y en eso creo que es tremendamente importante que esas bases se establezcan y se entreguen, eh, y que todos entendamos que eso es así en beneficio de todos, no solo de la mujer. Es en beneficio del niño, es en beneficio de la familia. Somos mejor familia, somos mejor sociedad en la medida de que comprendamos que esto no es, no pensarlo desde el punto de vista, no, es que la mujer me cuesta más porque está 6 meses afuera. Sí, pero esta mujer está haciendo una labor tremendamente importante que va a beneficiar en el corto, mediano plazo a los demás, ¿ya? Eh, si ella está tranquila y puede hacer bien y tiene resueltos sus temas, la verdad es que su entrega, su dedicación, su profesionalismo es extraordinario. Yo diría que ahí hay un tema que pocas veces se ve. Creo que es tremendamente importante de que esté muy, muy de manifiesto. Normalmente se buscan las excusas, van por el lado de que no, es que hay abusos, estas licencias que no terminan nunca. Efectivamente, como en todas las cosas, de repente hay personas eh, que abusan un poco el sistema, muchas veces no necesariamente eh, porque son abusadores de per se, sino porque no tienen otra opción, ¿ya? En la medida que tengamos las opciones, muy buenas salas cunas, muy buenos sistemas de soporte, ¿ya? Que en el fondo lo financiamos todos. La verdad es que yo creo que esto debería tender a desaparecer, ¿ya? Y cargarle, digamos, todo el costo de esto a la mujer. Yo creo que las empresas que rápidamente entiendan que si ponen eh, como todo, si tú quieres una red de contención para que todos sus trabajadores puedan hacer muy bien su pega, eh, les va a ir muy bien, extraordinariamente bien, y van a tener resultados lejos por sobre lo que son, digamos, la media del mercado, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus equipos de trabajo eh, pueden funcionar como debiesen funcionar, ¿ya? Estamos acá en Piensa tu Constitución. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación, y conversamos con Lynn Gray respecto de distintos aspectos a propósito de la conmemoración del 8M, el Día Internacional de la Mujer, pero también a propósito, ¿no?, de Piensa tu Constitución, de conversar los grandes desafíos que tenemos como país y como región de Valparaíso, con una destacadísima mujer de nuestra región. Lynn, bueno, lo que da el nombre a este programa es la cuestión constitucional, ¿no? El Piensa tu Constitución, que fuera de ser un texto es ciertamente un momento, ¿no? Un momento en el cual estamos como país, que han pasado muchas cosas y que nos estamos haciendo las grandes preguntas que tenemos que resolver como sociedad, y de alguna manera estamos tratando de plantear, bueno, cuál es este Chile que queremos construir para los próximos 20, 30 o 40 años. En ese sentido, una de las respuestas fundamentales que tenemos que dar también tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo equiparamos de alguna manera la cancha de la vida del hombre y la mujer en sociedad, de cómo cortamos ciertas brechas o ciertas diferenciaciones o discriminaciones injustas. Y en ese sentido, Lynn, a tu juicio, ¿cuáles son, mirando hacia adelante, ¿no?, los grandes desafíos que tenemos en la materia, o dónde debiésemos hincar el diente respecto de que tú dices, mira, haciendo este tipo, tanto en lo general, que podríamos decir como en lo constitucional o en lo general como sociedad, de mira, si no cambiamos esto, es difícil que otras cosas cambien, pero también en los específicos. Tú has participado de muchas mesas de trabajo, probablemente eres de las personas que más sabe en la materia, que tú dices, mira, estas medidas, si las hiciéramos y que realmente no cuestan tanto, no son tan difíciles de implementar, efectivamente moverían la aguja y nos serviría para equiparar un poquito más la cancha. A ver si nos puede contar un poquito, Lynn, tu visión de lo general o de lo específico, de cuáles son estos grandes desafíos que tenemos en la materia como país. Mira, voy a ir un poquito más atrás primero porque creo que el primer gran desafío que tenemos es elegir muy buenos constituyentes. Eh, y ahí es un desafío que tenemos como país. Creo que es importante plantearse, esta no es cualquier elección,
Es una elección bien compleja porque, como mencionaste al principio, se eligen muchas cosas, cosas que nos tocan muy directamente a todos porque elegimos a nuestros alcaldes, que son con los que participamos quizás más directamente como ciudadanos, nuestros alcaldes, nuestros concejales, elegimos gobernadores regionales y elegimos nuestros constituyentes. Y la verdad es que si nuestras elecciones en general, las últimas han sido complejas en términos de la cantidad de nombres que aparecen, agrupaciones, que uno no sabe a qué es lo que responden en definitiva o qué es lo que está detrás de ello. Este proceso, por lo menos para mí, para mi gusto, está un poco en la misma línea. Y creo que en este minuto lo primero que tenemos cada uno de nosotros es el desafío de sentarnos y analizar quiénes son los que están de candidatos en nuestros distritos, ¿ya? Investigar un poquito y elegir muy buenos constituyentes, porque por lo menos en lo básico, yo creo que necesitamos tener personas que son personas que tienen conocimientos sobre las materias sobre las cuales se va a redactar en la Constitución, son personas que necesitamos que sean confiables. ¿Ya? Hoy día hay mucha desconfianza, necesitamos personas en las que podamos confiar en el sentido de que lo que van a hacer y con lo que se van a comprometer después es lo que están diciendo que van a hacer o se van a comprometer ahora, que no va a haber cambios en esto. ¿Ya? Y necesitamos personas honestas. ¿Para qué estamos con cosas? La verdad es que hoy en día la honestidad parece que ha desaparecido. Hay muy poca honestidad. Entonces, la verdad es que creo que en lo básico tenemos que pensar que esta persona conoce de los temas de los que le interesa que estén, y tienen que estar en la Constitución. Esta persona, ¿puedo confiar en esta persona? Esta persona es honesta, porque si no, no debiese, por mucho que esté en la lista de candidatos, no debiese ser constituyente. Y yo creo que esta regla aplica para cualquier cosa. Aplica en la empresa, aplica en una organización, en nuestro club de fútbol, en lo que sea, ¿ya? Entonces, primero que nada, creo que ahí tenemos un tremendo desafío como ciudadanos. Y otro, efectivamente, creo que tenemos que pensar una constitución que mire hacia el futuro y que dé que realmente provea la base para que tengamos, para que como chilenos tengamos oportunidades, pero tiene que ser una constitución en la que estén claramente, no es tanto obviamente nuestros derechos como ciudadanos, pero como ciudadanos tenemos deberes también, y yo creo que a todo el mundo se le olvida un poquito esa parte, ¿ya? Este es un marco. En la Constitución creo que hoy día hay esta discusión que me atemoriza en realidad como mujer, porque creo que se han creado muchas expectativas y la Constitución no da para todo, porque si no, nunca va a cumplir con nada. Eh, entonces, si pensamos que es sencillamente una juguera en que le vamos a meter muchos ingredientes, al final va a salir algo bueno, la verdad es que no es así, ¿ya? Necesitamos que nuestra Constitución establezca muy claramente los marcos dentro de los cuales queremos crecer como sociedad en Chile, mirando al futuro. Y creo que más allá de ciertos valores que tienen que estar, me preocupa que escucho muy poco hablar de cosas como el bien común, ¿ya? Como que desapareció el lenguaje ciudadano, son todas exigencias, pensamos poco en el resto y esto tiene que ser algo que tenemos que ser muy, yo diría que la palabra es, no sé si eh, caritativo. Tenemos que pensar en los demás. Nosotros como individuos, obviamente nuestra individualidad es muy importante, pero vivimos en sociedad. Entonces, mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo. Eh, pero hay ciertos valores que hay que mantener. Y en esto creo que fundamentalmente quizás lo más importante es establecer las bases para que tengamos una muy buena educación. Si en algo considero honestamente que Chile ha fallado, es que no hemos sentado las bases para que todos puedan acceder a una educación de calidad. Que yo, donde viva, donde esté, pueda acceder a una educación de calidad. Y eso tiene un gran trasfondo, pero está garantizado en la Constitución.
pero ahí vemos como unas cosas que la verdad es que no se cumplen. ¿Sí? Y ahí tenemos un tremendo desafío porque eso permite que las personas realmente puedan discernir, ¿ya? Y tomar decisiones informadas y con conocimiento. Hoy en día tenemos el gran riesgo de lo que ha pasado con redes sociales, que se replican eh, falsedades con una facilidad asombrosa. Eh, y esto de miente, miente, que algo queda, claramente queda y queda por mucho tiempo. Eh, y, y ahí eso es algo que realmente me preocupa muchísimo. Creo que más allá de, necesitamos tener personas que piensen, que tengan visiones muy integradas de la sociedad, no visiones parciales. Es decir, tenemos que juntarnos e integrar todas estas visiones en algo que haga sentido, pero no en algo que sea una utopía y que jamás, ¿ya? Se va a estar cumpliendo. Hoy en día creo que hemos dado muestra como país de una falta de altura en lo político, de verdad, ¿ya? Yo creo que a mí como mujer me ha frustrado muchísimo ver la actuación de gran parte de la clase política, eh, porque creo que en vez de realmente actuar con altura de miras y pensando en Chile, en la sociedad chilena, se está pensando en intereses más bien partidistas, puntuales, de la elección que viene, y eso me preocupa. Me preocupa esa realmente falta de altura de miras que tienen muchos de nuestra clase política. Y te digo que este nuevo proceso constituyente a mí me tiene realmente preocupada, ¿ya? Me tiene preocupada primero porque elijamos las personas correctas, y segundo, que esas personas sean capaces de integrar una visión de un Chile en que sentamos todos orgullosos de vivir, ¿ya? Y que no sea una juntura una cultura de ollas en que la verdad es que de principio tú te das cuenta que el menú no va a resultar, ¿ya? Porque la combinación de ingredientes no es la correcta, ¿ya? Esa es un poco mi visión así general, ¿ya? Lynn Gray, te agradezco mucho tu visión. Debo decir que la suscribo plenamente. Yo creo que acá me pongo un poquito el sombrero de opinador, pero si algo necesita nuestra política hoy día es honestidad. Una nueva política, una política honesta, que mira la cara, que entienda que, qué sé yo, las personas pueden tener visiones de justicia distintas, que eso no lo hace ni bueno ni malo, lo hace una persona que piensa distinto, pero que hay que sentarse a conversar de modo tal de poder avanzar en lo que tú dices, ¿no? En el bien superior del país, en el bien superior de la región, en el bien común, ¿no? Y cómo a veces la polarización política, a mí también me ha tocado verlo estos últimos meses, esta continua pelea de buenos, malos, amigos, enemigos, no se condice con la realidad de las personas, que están más o menos claritas respecto a cuáles son los temas en los cuales hay que avanzar. Y dentro de los cuales, y eso también lo suscribo plenamente, uno de ellos es la educación, ¿no? Y cómo podemos hacer que, con independencia del lugar en el que tú nazcas, sea que te toque nacer en un hogar pobre, en un hogar más rico, en Santiago o en una zona más alejada, tú tengas acceso, ¿no? A una buena educación y de calidad, ¿no? Y que las oportunidades sean más o menos las mismas, de modo tal que cada cual, en función de su esfuerzo y sus méritos, pueda desarrollarse su propio proyecto de vida. Lynn, se nos pasó. Dime, ¿querías decir algo? No, te decía exactamente Claro. eso. Efectivamente, creo que ahí eso es lo que eh, te abre las ventanas, ¿ya? La verdad, a un mundo en que la verdad es que hay mucho por construir. Una cosa que se me olvidó, la verdad, es que hoy en día creo que muchas oportunidades están. Lo que pasa es que no se comunican muy bien, ¿ya? Pero las mujeres tenemos en eso un desafío tremendo, yo diría, en lo particular, em, en lo que es la parte, dos cosas, digitalización, y la parte de idiomas, ¿ya? Yo te voy a decir que, y como chileno, yo creo que eso te abre un mundo. Y la verdad es que hoy día vi que como Día Internacional de la Mujer, me encantó ver que Apple estaba promoviendo 5 apps, ¿ya? Bien simpáticas, desarrolladas por mujeres, y dije, eso es lo que me gusta, ¿ya? Todas mujeres latinoamericanas,
mujeres muy choras con visiones muy, muy distintas, ¿ya? Pero lo sorprendente es que todos, digamos, apuntaban en la misma línea. Así que la verdad es que podríamos, como decís tú, hablar horas. Esto es un tema, pero fascinante. Espero que como chilenas y chilenos estemos a la altura de realmente darnos una constitución que sea un ejemplo al resto y que seamos una constitución que no estemos permanentemente tratando de cambiarla, sino que sea como este orientador a que hagamos las cosas bien en Chile, ¿ya? Y no las hemos estado haciendo bien últimamente. Lynn, muchas gracias por el tiempo, qué bueno verte, gracias por la deferencia de estar acá y muy, muy interesante esta conversación, de verdad que muchas gracias. Gracias Juan Pablo, gracias a ustedes y ya nos estaremos viendo, espero, en vivo en directo, ¿ya? Así es, ya nos veremos, muchas gracias Lynn. A ustedes los invito a que no se vayan, que esperen esta breve pausa comercial. A la vuelta estaremos con Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, con quien conversaremos quizá de uno de los principales desafíos que tiene nuestra discusión constitucional, cuál es cómo acercamos la toma de decisiones a las personas a través de la descentralización. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Piensa tu Constitución, programa de la Fundación Piensa que busca hacer un aporte al debate constitucional desde acá de la región de Valparaíso, con la pretensión de ofrecer contenidos constitucionales, de ofrecer también elementos de juicio a nuestra ciudadanía para que pueda enfrentar y abordar de mejor modo el proceso constitucional. Para eso nos acompaña hoy día el profesor Ignacio Irarrázaval. Ignacio es director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, es doctor en Política Social del London School of Economics en Inglaterra, profesor adjunto del Instituto de Sociología de la Universidad Católica. El profesor Irarrázaval se ha desempeñado como investigador del CEP, del Centro de Estudios Públicos, como profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, tiene una destacada trayectoria académica y además en el ámbito público le ha tocado participar de diversas comisiones que buscan aportar, digamos, en materias de políticas públicas y de sus áreas de experiencia. Fue partícipe de la Comisión de Minería y Desarrollo de Chile, fue presidente del Consejo Nacional de Educación, miembro de la Comisión de Expertos en Pobreza, además formó parte del Consejo Asesor Presidencial para la reforma de las políticas de la infancia, dentro de otras muchas mesas de trabajo e importantes aportes que ha hecho el profesor Irarrázaval a la discusión pública en nuestro país. Ignacio, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos hoy día en Piensa tu Constitución. Muchas gracias por la invitación y un tremendo honor. Yo he estado siguiendo el trabajo de Piensa y ojalá tuviésemos en toda la región del país fundaciones, equipos de gente que está pensando el desarrollo de las regiones desde cada región. Así que felicitaciones a Piensa y encantado de acompañarlos en esta conversa. Se agradece mucho Ignacio, la buena onda, la buena voluntad y también que te interese este tema, ¿no? Que a veces es un poquito árido, que quizás no hay tantos académicos de tu nivel que estén haciendo aportes en la materia y por lo tanto para nosotros también es muy nutritivo poder escuchar tu visión al respecto y saber un poquito más de esto. Te comentaba, Ignacio, la idea de este programa es poder explicarle a la gente los grandes elementos, ¿no?, que van a estar en discusión, en disputa en el debate constitucional y ciertamente que uno de ellos es el de la famosa descentralización, ¿no? Se habla mucho de descentralización, así que lo primero, me gustaría preguntarte o que nos puedas explicar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de descentralización, en qué consiste la famosa descentralización. Bueno, es una pregunta fácil pero difícil. Fundamentalmente nosotros estamos hablando de descentralización territorial. Tú lo sabes mejor que yo como buen abogado, hay una descentralización administrativa. En la descentralización territorial básicamente estamos hablando de traspasar funciones, competencias que habitualmente tiene el gobierno central hacia los gobiernos subnacionales, metiendo como subnacionales tanto las regiones como los municipios.
Quizás es importante decir que la descentralización es un continuo. Esto es bien importante. O sea, un país puede ser más o menos descentralizado. No es que sea una cuestión discreta, sí o no. En general se habla de un continuo de la descentralización, desde países que pueden ser muy centralizados, países en que hay procesos de delegación, de desconcentración, o países más descentralizados. Y lo importante, para mi gusto, en el tema de la descentralización, ¿por qué nos preocupa la descentralización? Porque, digamos, esto desde un punto de vista teórico, la descentralización yo diría que tiene como dos objetivos importantes. Uno, yo diría que es un objetivo, llamémoslo así, de eficiencia, que es que mientras más cerca esté la capacidad de respuesta a las necesidades de las comunidades, más adecuadas van a ser esas respuestas. Aquí hay un teorema de un economista antiguo que se llama Wallace Oates, el teorema de Oates de la eficiencia asignativa, y que en el fondo dice que con los mismos recursos yo puedo entregar mayor bienestar si es que yo estoy atento, escucho las necesidades de los territorios. Entonces, con los mismos recursos, si es que yo estoy atento a esas necesidades, puedo generar mayor bienestar y eso es eficiencia. Entonces, ese es un elemento de la descentralización, y el otro es lo que generalmente se habla como de accountability, escrutinio público, porque efectivamente cuando la toma de decisión está más cerca de las comunidades, de los territorios, esas personas le dan más seguimiento a qué está pasando y por lo tanto hay mayor accountability o escrutinio público. Entonces, ¿por qué nos interesa la descentralización? Por un tema de eficiencia, para que estos bienes y servicios públicos que el Estado en todas sus formas puede dar, ese paquete, esos distintos bienes y servicios sean más adecuados a las necesidades de cada territorio, para que los ciudadanos se involucren más. Y también muchas veces hay un componente de equidad que lo podemos discutir un poquito más. También se habla de centralización para generar mayor equidad. Entonces están esos tres objetivos. Muy interesante, profesor, lo que señala. De alguna manera ahí transmitirle a la gente. Hay dos elementos, ¿no?, importantes acá en la descentralización y que son bastante lógicos, ¿no? En la medida que nosotros acerquemos la toma de decisión, si el que toma la decisión está más cerca del problema, es más probable que tome una buena decisión porque tiene más elementos de juicio, conoce más el problema, y también si la ciudadanía de la región, de la ciudad, de la localidad ve que sus autoridades locales, la gente que está cerca de él, está tomando las decisiones, es más probable también, creo yo, que se involucre, ¿no?, en los asuntos públicos y de esta manera vaya nutriendo y consolidando más nuestra democracia. Profesor, uno suele decir acá en regiones que Santiago es Chile, ¿no? O que también hay otro dicho que es Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago, ¿no? Y eso de alguna manera traduce este sentimiento regionalista o provinciano, como se decía antes, de, mira, si hay un trámite importante que hacer hay que ir a Santiago, si uno se enferma y busca especialista tiene que ir a Santiago, que pareciera ser que del total del gasto público mucho se decide en Santiago sin mirar mucho a las regiones. De lo que usted conoce, ¿no? ¿Qué tan centralistas somos? ¿Cuál es el grado de centralismo? ¿Somos efectivamente un país en donde Santiago es Chile o no estamos tan mal? ¿Cuál es su visión al respecto? No, yo creo que bajo todo aspecto Chile es un país bastante centralizado. Y permíteme aquí un poquito de historia. Hay un autor que yo he seguido, bien antiguo, que se llama Claudio Vélez, un sociólogo chileno que ha hecho casi toda su carrera académica en Australia y en Estados Unidos, pero es chileno. Y él tiene un libro que ojalá los que nos están viendo lo pueden encontrar, que se llama La tradición centralista de América Latina. Y de alguna manera lo que dice Vélez en ese libro es que por la forma de conquista que nosotros tuvimos en América Latina, las relaciones eran directas con España. Prácticamente los territorios no existían. ¿Para qué decir un territorio pobre como era Chile, a diferencia del virreinato del Perú o del virreinato del Plata? La conversación era directo con España. A diferencia de la forma de conquista de Estados Unidos, en que eran personas que se rebelaron contra el rey de Inglaterra y ellos quisieron ser autónomos desde un principio. Entonces, la forma de conquista por la inseguridad, por la fuerza, y hoy día es un gran tema, por supuesto, por la fuerza que tenían los indígenas, la forma de conquista de nuestros territorios latinoamericanos es muy centralizada. Entonces, ojo, porque en Latinoamérica tenemos países federales como México
Brasil y Argentina, yo diría particularmente México y Argentina, que siendo países federales son igualmente bien centralizados. Entonces, eso como un poquito de relato y de historia. Ahora, para estándares de la OECD, si tú lo mides por la proporción del gasto que manejan los gobiernos subnacionales, la proporción del gasto que maneja los gobiernos subnacionales en Chile es bajita, es cerca de un 14. Nosotros en un libro que sacamos le sumamos un poco los recursos del FNDR y otras transferencias del gobierno central a las regiones. En verdad llegamos a un 17, un 18, y eso nos coloca bastante bajo en el contexto de la OECD. Incluso, ojo, yo estoy hablando con respecto a países unitarios como es Dinamarca o Gran Bretaña. Por ejemplo, Dinamarca, donde el grueso de los recursos públicos se maneja en el nivel municipal. Entonces, bajo el ámbito de lo que llamaríamos descentralización fiscal, del dinero que manejan los gobiernos subnacionales es bajo, y todo esto en un ámbito de una creación de un Estado nacional que quiso consolidarse en el territorio y por lo tanto muy hegemónico, muy monopólico, con poco poder a las regiones. Conversamos con el profesor Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, acá en Piensa tu Constitución. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Profesor, ahí tenemos por una parte, claro, comparándonos con países unitarios desarrollados, pareciera ser que tenemos un grado importante de centralismo, ¿no? Mientras la decisión del gasto a nivel subnacional en Chile es en torno al 14 o hasta el 18, según señalaba usted, pareciera ser que en otros países unitarios de la OECD es más bien cercano al 30, ¿no? Y eso es una diferencia bastante relevante. Ahora, desde la perspectiva del sector privado, porque uno habla de descentralización y dice desde la perspectiva del gasto, desde la perspectiva de los ingresos, qué tanto de la torta se decide a nivel subnacional, pero pareciera ser que también el sector privado, por así decirlo, está bastante concentrado en Santiago y consecuentemente también las posibilidades de desarrollo profesional de las personas, las oportunidades laborales. Por ahí yo escuchaba un dato del profesor Patricio Aroca, que entiendo escribió un libro en conjunto con el CEP, con Chile 21 hace poquito, respecto de los aspectos económicos de la Constitución, y él hablaba que del total de las ventas en Chile, el 80% de las ventas del comercio tenía a sus dueños concentrados en Santiago. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta parte? ¿Sirve algo la descentralización para, por ejemplo, avanzar en que Chile también sea más desconcentrado económicamente y esté más repartido, por así decirlo, el sector privado, o existan más oportunidades fuera de Santiago? No, totalmente. O sea, en Chile hay un tema de capital humano en las regiones. Como tú dices, hay economías de aglomeración que son más importantes en las grandes ciudades, particularmente en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, y uno ve territorios importantes que se están desarrollando, tienen tasas de crecimiento importantes, qué sé yo, Aysén, por ejemplo, donde francamente no hay capital humano avanzado. Entonces, ahí hay un tema bien importante de generar las condiciones para que ese capital humano se pueda establecer y tener una mirada de futuro hacia el desarrollo de las regiones. Nuestro sector privado está bastante concentrado. Ahora, ahí hay temas también que uno podría quizás, hay un tema como de contabilidad también, en que efectivamente casi la mayoría de las casas matrices de las grandes industrias, al estar concentradas en Santiago, eso se imputa a través de cuentas nacionales en el Producto Interno Bruto de la región metropolitana. Ahora, sin embargo, parte de esa riqueza que se genera igual está en la región, pero contablemente se imputa a la región metropolitana donde están las casas matrices. Entonces, pero yendo a tu pregunta, hay un tema muy importante de capital humano y me encanta, por eso lo decía al principio, la Fundación Piensa, y me encanta también las universidades regionales con vocación regional. En Australia hay una liga de las universidades regionales y realmente están todo el tiempo preocupados de cuáles son los desafíos de desarrollo de cada una de las regiones. Acá en Chile tenemos una asociación de universidades regionales que ha ido tomando vuelo y yo espero que ojalá puedan tomar lo más posible, porque como lo decíamos al principio en la conversa, ¿qué es lo que es la descentralización?
las universidades tienen que tomar peso de dar respuesta a los problemas locales, si bien evidentemente tienen que publicar en todas partes, ¿no es cierto?, en el contexto internacional también, pero es muy importante el rol que han tenido en muchos países las universidades regionales. Conversamos con el profesor Ignacio Irarrázaval del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Profesor, siguiendo un poquito la línea, actualmente nosotros estamos en un proceso histórico, en un proceso a puertas de un proceso constitucional que, con independencia del texto mismo de la Constitución o eventualmente de reformas infraconstitucionales que después vayan implementando las reformas constitucionales, es un momento, ¿no? Un momento de debate político en el cual se discuten las grandes cosas, y en eso la discusión constitucional es una discusión en torno, en parte importante, al poder, ¿no? Y cómo distribuimos el poder. ¿Tiene algo a su juicio este momento, la misma Constitución, algo que decir al respecto de descentralización? ¿Qué es lo que está en juego? ¿En qué se podría avanzar? ¿Dónde están a su juicio? Puede ser que en la Constitución o en otra parte, díganos usted, ¿dónde están a su juicio los puntos que en materia de políticas públicas uno podría empujar, ¿no?, para que podamos ir avanzando en descentralizar Chile y que quizás nuestros indicadores se parezcan más a estos países unitarios desarrollados que usted señalaba? Claro, no, aquí hay mucho que hacer en este ámbito. A ver, yo te diría que nosotros lo planteamos en este libro que tú mencionabas ahí al pasar, donde escribió justamente Patricio Aroca. Es un libro que sacamos entre el Centro de Estudios Públicos y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Nosotros ahí hablábamos de lo que se ha llamado en algunos textos subsidiariedad competencial o subsidiariedad vertical, como quieras llamarlo. La palabra subsidiariedad hoy día está relativamente cuestionada, pero básicamente lo que yo creo que es importante establecer es que si volvemos al inicio de nuestra conversación, si es cierto esto de la eficiencia asignativa, si es cierto esto del escrutinio, en verdad los bienes y servicios públicos debieran definirse en el nivel más bajo posible de los gobiernos subnacionales. Debieran partirse de abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Entonces, la idea es que todas las funciones públicas debieran radicarse en el nivel donde se desarrolla más adecuadamente, privilegiando siempre el nivel local sobre lo regional y el regional sobre lo nacional. Entonces, es una manera de concebir la estructura del Estado distinta. Entonces, si nosotros lográsemos poner algo como este concepto de subsidiariedad competencial o vertical, yo creo que sería un paso bien importante. Por supuesto que van a haber competencias o funciones, dicho en términos generales, que van a ser nacionales. O sea, seguramente las relaciones internacionales, para qué decir la seguridad, las Fuerzas Armadas, tienen un mandato más bien nacional. Pero hay muchos bienes y servicios públicos que tienen un alcance local, hay otros que tienen alcance regional. Entonces, la propuesta de esta subsidiariedad competencial o subsidiariedad vertical es que el concepto sea: vamos a asignarle todas las funciones posibles que correspondan desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo como es hoy. Y ahí, profesor, siguiendo en el plano constitucional, antes de bajar un poquito más al detalle, una de las preguntas clásicas o típicas que responden las constituciones es respecto de la forma del Estado, ¿no? Existiendo básicamente dos paradigmas con diversas fórmulas híbridas entre medio. Por una parte están los estados unitarios como el chileno, como Colombia, como Corea, en donde existe un solo centro de impulsión política y administrativa, un solo centro tomador de decisiones, hay un solo ordenamiento jurídico, un solo poder ejecutivo, un judicial. Y por otra parte están los estados federales. Usted señalaba algunos ejemplos: Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, qué decir, en donde existen múltiples centros de toma de decisiones, hay varios ordenamientos jurídicos, uno federal, otros estaduales, y entre medio de fórmulas híbridas. Uno puede pensar en España, en las comunidades autonómicas, puede pensar en quienes hablan para Chile un estado unitario descentralizado, y Chile hoy día lo establece la Constitución, es un estado unitario. A su juicio, ¿está bien esa forma del Estado? ¿Debiésemos transitar, por ejemplo, hacia el federalismo, hacia alguna fórmula híbrida? ¿Tiene opinión a ese respecto? Sí, claro. Yo creo que todos estos cambios institucionales deben ser pausados. Primero que nada, la mayoría de los gobiernos de los países federales
surgen porque han sido, federar es unir. Son países que tenían estados, por así decirlo, previo a la constitución del Estado Nacional. Esas son las federaciones, eran prácticamente países independientes. En Chile, por esta tradición centralista, si bien, y aquí los porteños o porteñas se van a enojar conmigo, y los penquistas también, la tradición cultural de las regiones no es tan fuerte, a diferencia de lo que uno puede encontrar en otros países, que francamente hay idiomas distintos entre las regiones, los departamentos, las provincias o como quieran llamarse. Entonces, yo creo que en Chile, y por lo demás tuvimos un experimento federal. Yo creo que, y yo me inclino mucho más por un país unitario, donde ciertamente tiene que haber más competencias en los niveles subnacionales, en los gobiernos regionales y particularmente en los municipales. Entonces, yo creo que, ahora, ahí yo creo que una de las claves aquí que no la estamos viendo es que, siguiendo a la primera pregunta que intentábamos resolver, es que debemos permitir diferenciaciones. Y yo creo que es una de las claves que pasó en España. O sea, hay regiones que van a tener capacidad para tomar más funciones y otras regiones que van a tener menos capacidad para tomar funciones. Hay municipios que van a tener una diversidad de tareas a asumir y otros municipios que no van a tener toda esa capacidad. Entonces, con este principio de subsidiariedad competencial o vertical, uno podría delegar ciertas funciones al nivel de más arriba, ¿no es cierto? Pero el punto es que, y ese es un cambio estructural, yo diría, bien importante, no todas las regiones tienen que hacer lo mismo, no todos los municipios tienen que hacer lo mismo. Entonces, en Valparaíso probablemente la discusión que ha estado sobre la agenda de la ciudad-puerto, todo el tema de los puertos para la región de Valparaíso es crítico. Y no tanto así para la región metropolitana, no tanto así para la región de O'Higgins. Entonces, tiene sentido que Valparaíso desarrolle una institucionalidad en torno al tema portuario, por supuesto que sí, pero nosotros estamos acostumbrados no solo a un país unitario, sino que a un país muy homogéneo. No sé si me explico. Entonces creo que ahí hay otro componente que uno podría empezar a introducir. Cuando Ricardo Lagos en su gobierno se crean las regiones de Arica, Parinacota y Los Ríos, en un principio se pensó que estas regiones iban a tener estructuras de gobiernos regionales distintas, dada su estructura económica. En la práctica, al poco andar, terminaron exactamente con las mismas seremías, con los mismos servicios públicos que todas las otras, en circunstancias que obviamente Arica, Parinacota es distinta de otras regiones del país. Entonces, yo creo que ahí hay otro componente que poner, que es este tema de permitirnos esta diferenciación entre los territorios y las regiones o las comunas. Muy claro, profesor. Y ahí, en este proceso de traspaso de competencias, de traspaso de recursos, atribuciones, ¿cómo podemos hacerlo de modo responsable? Usted señalaba hacerlo gradualmente, pero también de alguna manera uno ve con preocupación de repente escándalos de corrupción que han existido también en los niveles subnacionales, como los existen en los niveles nacionales, pero también a nivel subnacional. Hay que mantener los equilibrios de las cuentas fiscales. ¿Cuáles son a su juicio, por así decirlo, las recetas o los puntos centrales si queremos avanzar en este proceso de descentralización, pero cómo hacerlo de modo responsable, de modo fiscalmente responsable y también de alguna manera, entre comillas, anticorrupción, ¿no? ¿Cuál es a su juicio, mirando también quizás la experiencia comparada, los elementos que uno debiese considerar para que estas reformas de descentralización transfieran poder a las regiones o retornen poder a las regiones, pero lo hagan de modo responsable? Claro, yo creo que este traspaso de competencia, lo más importante en esto, para cumplir con estos dos objetivos de la descentralización, es que particularmente yo como ciudadano, yo quiero saber quién es responsable de cada cosa. Que el ejemplo clásico es quién es el responsable de los hoyos en las calles principales de Valparaíso, de Viña del Mar. Entonces, van a haber algunas vías que son carreteras nacionales, son vías estructurantes que pueden depender del MOP, otras van a depender del Servio y finalmente
probablemente la mantención de las veredas depende del municipio. Entonces, aquí lo importante es tener la claridad de qué función le corresponde a cada uno. En Italia, el gobierno central hace acuerdos o convenios que son muy claros entre el gobierno nacional y las provincias. Te traspaso plata para que tú hagas este mandato en términos generales, dado que este convenio es en un concepto, en una mirada de descentralización, yo te permito que para este problema, que es un poco, aquí me salgo de Italia, me paso a Estados Unidos, por ejemplo, lo que se hace en Estados Unidos con las transferencias en temas de pobreza, yo te traspaso estos recursos para que tú abordes un problema. Tú puedes dar respuesta a ese problema como tú quieras, pero yo te voy a medir en función de los recursos que te transferí para ese fin general. Entonces, en Italia, como te digo, se hacen estos convenios que son muy claros. Te paso esta cantidad de recursos para que tú des servicio en este ámbito y la región o la provincia, en el caso de Italia, define la forma. Ahora, en el caso chileno, tenemos contralorías regionales que no tienen una orgánica todavía totalmente fundada legalmente. Son reparticiones que ha definido la propia Contraloría, pero no tienen un respaldo legal propiamente tal, no tienen todas las atribuciones para actuar en la región, sino que se reportan a la Contraloría Nacional. Entonces, yo creo que por ahí habría una vía importante, que las Contralorías regionales tengan un rol más importante y que es algo que nosotros hemos estado discutiendo en el proceso de proyecto de ley que se está discutiendo de descentralización financiera regional, en que muchas de las decisiones presupuestarias en el nivel regional ojalá pudieran resolverse en el nivel regional, por supuesto, con la participación de esas contralorías regionales. Evidentemente pueden haber problemas que superen la escala regional y que de todos modos haya que ir a la Contraloría Nacional, pero creemos que una manera importante es fortalecer las contralorías regionales, dándoles una orgánica, un respaldo jurídico más fuerte de lo que tienen hoy en día. Y profesor, una última pregunta ya para ir cerrando esta interesante, entretenida conversación. Usted mencionaba al pasarlo a los municipios, ¿no? También a propósito del debate constitucional, muchos hablan de la modernización del Estado, cómo subir al carro de la modernización a nuestros municipios, quizá también como de alguna manera los grandes olvidados del proceso de descentralización, siendo que son probablemente la cara del Estado frente a la ciudadanía y quienes la ciudadanía percibe como el Estado y quienes tienen que resolver sus problemas. Ahí, a su juicio, en el momento que estamos actualmente, sea a nivel constitucional o a nivel legal o de formulación de políticas públicas por parte del gobierno, ¿en qué debiésemos avanzar en materia municipal para que nuestros municipios se modernicen y puedan cumplir mejor su rol? ¿Dónde están ahí los principales elementos que a su juicio debiésemos estar atentos? A ver, y yo creo que hay un tema bien básico, de nuevo un poquito declarativo, un poquito político, pero yo creo que es importante yo creo que ahí habría que cambiar la constitución actual y poner que los municipios constituyen el gobierno y la administración de la comuna. La constitución actual habla que los municipios constituyen la administración de la comuna. Y yo iría por un paso más. Los municipios constituyen el gobierno y la administración de la comuna, y eso creo que es importante como señal política, en el sentido de que los municipios debiesen ser órganos genuinamente mucho más autónomos de lo que son hoy. Entonces, yo creo que ahí hay un tema bien importante, que es, si tú quieres, cualitativo, es una señal política, pero yo creo que es bien importante. Y siempre con este principio de la subsidiariedad vertical o la subsidiariedad competencial, que vamos a asignarle todas las funciones que correspondan al nivel local desde abajo hacia arriba. Entonces, para mi gusto, los municipios debiesen ser mucho más potentes de lo que son hoy. Ese debiera ser un aspecto súper importante a resguardar en la próxima constitución. Yo he planteado, por ejemplo, que también se podría poner una cosa que es interesante, que todos los órganos del Estado tienen el deber de coordinarse
con el municipio en cualquier interacción que ellos tengan en el territorio. ¿Qué es lo que le pasa a los municipios hoy día? El alcalde o alcaldesa, no sé, de La Calera, de repente se entera que el MOP va a hacer algo en su comuna. Entonces, en esta idea de la subsidiariedad competencial, de la subsidiariedad vertical, el que tiene el gobierno y la administración de la comuna es el municipio. Por lo tanto, es el gobierno nacional el que debe coordinar, tiene el deber de coordinarse con el municipio, y no al revés, que tú tienes que, el alcalde o alcaldesa de cualquier comuna tiene que pedirle, por favor, señor o señora ministra, ¿me puede explicar qué están haciendo en mi comuna? ¿Cómo me repercute a mí? No, antes de proceder, el gobierno nacional tiene el deber de coordinarse con los gobiernos locales. Entonces, yo te diría, este concepto de los municipios constituyen el gobierno y la administración de la comuna, el gobierno nacional tiene el deber de coordinarse y no el municipio tiene el derecho de informarse, no, es al revés. Y después habría quizás probablemente un tema que se ha discutido harto, también hay un tema económico que no es menor, el tema de la redistribución de recursos entre los municipios, ¿no es cierto? Que es todo lo referido al Fondo Común Municipal. Ahí hay un tema de solidaridad que debiéramos fortalecer, yo creo, bastante más, en el sentido de que si es que efectivamente le estamos dando ciertas competencias a los municipios porque se está demostrado que ellos tienen que cumplir con ciertos bienes y servicios en el nivel local que nadie otro puede darlo, no puede ser que por yo nacer en una comuna más pobre de mi región no tenga acceso a esos bienes y servicios básicos. Entonces, no puede ser, y aquí pongo un ejemplo de Santiago, no puede ser de que si yo nazco en La Pintana o en Cerro Navia no tenga un alumbrado público suficiente o una recolección de residuos domiciliarios mínima. Entonces, ahí la redistribución solidaria debiera ser más potente y asegurar por lo menos la provisión de ciertos bienes y servicios básicos a cualquier municipio del país. Y de ahí, claro, puede haber diferenciación. A lo mejor algunas comunas van a privilegiar más, que sea el ornato, otras van a privilegiar más la seguridad ciudadana, en fin. Pero no puede ser de que por yo nacer en una comuna X, Y o Z, yo no tenga acceso a una cantidad de bienes y servicios básicos, que es lo que la ley mandata a los municipios proveer. Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, muchas gracias por haberte dado el tiempo de compartir con nosotros tu experiencia y conocimiento en esta materia tan importante para la nueva Constitución y para Chile en general. Ojalá podamos alargar la conversación otro día, pero muchas gracias, Ignacio. Gracias a ustedes y mucha fuerza. Sigan pensando el desarrollo de la región de Valparaíso porque tiene mucha pega ahí, así que toda la fuerza posible. Muchas gracias, Ignacio, así lo trataremos de hacer humildemente. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos un día más en este Piensa tu Constitución, plataforma de la Fundación Piensa, que busca hacer un aporte en este minuto tan importante que estamos teniendo en nuestro país y también desde nuestra región poder ser un aporte a este debate constitucional.